Continuamos entonces con la lección 1 del principio número 4 sobre, la importancia de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a irnos a la presentación número 12, que creo que, aquí fue donde nos quedamos. Bueno, ya vimos en un contexto así un poco rápido, vimos el Antiguo Testamento, cómo está dividido, vimos un poco sobre el Tanaj, que prácticamente es el mismo Antiguo Testamento, solo que distribuido de diferente forma. Y ahorita vamos a introducir el Nuevo Testamento. Básicamente son 27 libros del Nuevo Testamento. En los libros históricos, que esa es como la clasificación macro, está dividido en evangelios e historia de la iglesia, o hechos de los apóstoles, que es el libro propiamente que conocemos. Entonces, dentro de la categoría de evangelios tenemos los 4 evangelios, que 4 de ellos son sinópticos, o sea que prácticamente son historias paralelas, es la misma historia, la vida, el ministerio, vida, muerte del Señor Jesucristo y resurrección, pero como que tiene mayor similitud, o sea, lleva un parecido bastante grande, por eso se le conocen como sinópticos. Y está el Evangelio de Juan, que se sale un poco de esa línea, pero sin embargo siempre habla del ministerio, de la obra, de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, entre los sinópticos tenemos Mateo, Marcos y Lucas, y por aparte tenemos Juan, siempre como evangelio. Evangelio significa, pues, buenas nuevas. Mateo, si podemos decir en resumidas cuentas, una frase sobre el libro es que exalta al Señor Jesús como el rey de los judíos. De hecho, Mateo es el eslabón más exacto para haber iniciado el Nuevo Testamento, porque cita bastantes textos bíblicos del Antiguo Testamento, entonces hace como ese match, esa unión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es bastante interesante la razón del por qué lo pusieron primero, en el orden. Luego tenemos el Evangelio según Marcos, que como que se resalta la figura del Señor Jesús como el siervo. El autor es Juan Marcos, que si bien él no fue un apóstol, así como lo fue Mateo, o llamado también Leví, que fue uno de los 12, Juan Marcos sí estuvo bastante de la mano con el apóstol Pedro y también con el apóstol Pablo, pero más que todo con Pedro. Entonces él prácticamente le escribía sus notas, sus historias, pues lo que él contaba. Y es un evangelio bastante rápido. Si ustedes lo empiezan a leer, ustedes van a ver que pasan un montón de acontecimientos de forma súper rápida. Buenas noches, hermana Yolanda, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, luego tenemos el evangelio sinóptico de Lucas, el doctor Lucas. Él fue una persona bastante docta, estudiada. De hecho, el nivel de griego con el que escribió tanto Lucas como Hechos, porque es prácticamente un solo libro para él, pero en nuestra Biblia pues está dividido en 2. Es Lucas, el primer libro que escribió, y luego los Hechos de los Apóstoles. Pero el griego que él utilizó es bien, bien profesional, ¿verdad? O sea, que era una persona bastante estudiada que tuvo esa tarea de poder compilar toda esa información de la mano con o cercano, tanto de a los apóstoles, por ejemplo, con el apóstol Pablo. De hecho, hay una historia por ahí en donde prácticamente él estuvo navegando junto a él. Entonces, sí, él estuvo como bien cercano, muy cercano al apóstol Pablo, y también entrevistó de primera mano, porque en el Evangelio según Lucas, pues podemos conocer
un poco más sobre la vida del Señor Jesús cuando estaba pequeño. Entonces, muy probablemente tuvo acceso o pudo tener contacto y entrevistar directamente a María, la madre del Señor Jesús, carnalmente hablando. Entonces, por eso es que hay bastante información ahí un poco diferente a los demás evangelios. Y no es que sean contrarias, sino que son complementarios. Estos libros o evangelios sinópticos son complementarios y nos ayudan a comprender mejor el ministerio del Señor Jesucristo, la vida de Él. Y el evangelio según Juan, pues se le atribuye a Juan el evangelista o el mismo Juan apóstol, como tal, el apóstol Juan. Y lo que se resalta en los libros de Juan, bueno, en el Evangelio de Juan, es que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, Juan 1:1 pues habla muy específicamente sobre eso, dándole la posición que se merece al Señor Jesús, que Él estaba con Dios y era Dios. O sea, es Dios, pues, o sea, es la segunda persona de la Trinidad. Ahí está clarísimo. Entonces le da esa connotación. Si hablamos de los autores, pues ya mencioné cada uno de ellos. Prácticamente ahí se menciona idem, porque prácticamente el nombre que aparece en los libros o en los evangelios es el mismo nombre del autor. La fecha que fueron escritos fue entre el año 60 después de Cristo y 90 después de Cristo. Un hito histórico, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en el año 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén y bueno, la Jerusalén fue prácticamente destruida, quedó conquistada. Y bueno, entre estos años fue que se escribieron estos evangelios. El contenido es sobre la vida, obra del Señor Jesús. El propósito es la revelación del mensaje de salvación. Aquí está la médula del mensaje principal de toda la Biblia, porque inclusive el Antiguo Testamento daba pauta, daba de alguna forma señales con tipos, sombras, figuras del Señor Jesucristo, de su ministerio. Entonces ahí pues esta es como el momento central de la Biblia, ¿verdad? La revelación de ese mensaje de salvación por medio de el Señor Jesucristo. Las palabras claves tenemos buenas nuevas, que viene siendo evangelio, redención, que viene siendo la liberación que tenemos por medio de su obra, su sacrificio, y somos libres del pecado. Y sobre el reino de Dios, el Señor Jesús habló bastante en parábolas sobre cómo explicar qué es el reino de Dios, cómo ejemplificarlo. Entonces nos da mucha información al respecto. Decía en su prédica el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces habla bastante del tema del reino. Aquí hay algunas lecturas claves de los evangelios, pero igual es una letra bien pequeña y pues no tenemos mucho tiempo como para leer cada una de ellas. Pero son lecturas que prácticamente engloban de una manera muy resumida los evangelios. Luego tenemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Aquí podemos ver algunos momentos muy importantes de la iglesia. Por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue esa inauguración, por así decirlo, o aquí se menciona como nacimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y eso no significa que no existía anteriormente. Efectivamente, ese pueblo de Dios siempre ha existido, pues siempre han habido hijos de Dios desde Adán, pues, hasta el último momento, el que Dios decida, ¿verdad? Al final en su segunda venida. Entonces siempre ha habido un remanente en el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Por ejemplo, Caín y Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel. Caín no era un hijo de Dios, mientras que Abel sí, ¿verdad? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios con su sacrificio. Entonces, a lo largo de toda la existencia de la humanidad siempre ha habido ese pueblo de Dios, esa iglesia. Lo que pasa es que en este tiempo de los Hechos de los Apóstoles se consolida como el cuerpo de Cristo, en donde no hay una relación sanguínea, por así decirlo, del pueblo de Dios, sino que
Es por medio de lo que hace el Espíritu, lo que hace Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Que eso lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, inclusive. Aquí podemos ver las primeras campañas evangelísticas y los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, hay bastante información en este libro. El autor es el doctor Lucas, el médico. La fecha de haberse escrito fue en el 65 después de Cristo. El contenido habla sobre la iglesia primitiva, esos inicios de la iglesia, y el ministerio apostólico como tal. El propósito es la difusión del mensaje de salvación. Y las palabras claves está la iglesia, el Espíritu Santo y la evangelización. Son como la médula de este libro. Y si se fijan, hay como una secuencia en el propósito de cada una de estas secciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los Evangelios tenemos la revelación del mensaje de salvación y en los Hechos de los Apóstoles tenemos la difusión del mensaje de salvación. Luego entramos a los libros doctrinarios, en donde podemos encontrar las cartas paulinas, que son 13, y las cartas generales. Un dato curioso es de que el autor del Nuevo Testamento que tiene más escritos en el Nuevo Testamento. Buenas noches, hermano Darío, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mencionaba de que el autor del Nuevo Testamento que tiene más escritos de todo el Nuevo Testamento, cualquiera podría pensar que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero la realidad es que es, hablando propiamente de contenido, ¿verdad? Es el doctor Lucas, porque el contenido tanto del Evangelio de Lucas como de los Hechos es bien voluminoso, entonces supera inclusive a todas las cartas paulinas. Pues, y bueno, eso es un dato curioso, ¿verdad? Entre las cartas paulinas, las 13, tenemos pues la lista que está aquí, ¿verdad? Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Y hay una subdivisión aquí que hay cartas pastorales que son como más enfocadas a supervisores de iglesias o líderes, por así decirlo, de la iglesia. En este caso, Timoteo, que es como el hijo de Pablo, en el sentido de que él fue como en cierta parte su hijo en la fe y pues le delegó una supervisión de varias iglesias e iglesia. Y bueno, también está Tito, un siervo también, un supervisor un poco más senior, por así decirlo. Timoteo era un poco más joven. Y Filemón, que de alguna forma también se enfoca en tareas específicas de liderazgo también. Entonces, estas son las cartas paulinas. Obviamente el autor es el apóstol Pablo. La fecha de escrito fue entre el 52 o el 64 después de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo fue mártir, igual que todos los demás apóstoles. Solo el apóstol Juan es el único que no, en teoría no fue muerto como mártir, sino que murió de forma natural, supuestamente, pero no se sabe con certeza. El contenido de las cartas es de que habla sobre el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo, prácticamente ese fue su ministerio principal, en predicar a los gentiles y expandir, esas buenas nuevas del reino hasta donde pudiera llegar. Él quería llegar hasta España y lastimosamente, pues por lo menos no tenemos registros en el Nuevo Testamento, no tenemos la evidencia de que llegó, pero sí, él quería, pues sí, hacer su tarea de misionero. También habla sobre las exhortaciones a las iglesias. Sí, hay cartas en donde él fue bastante duro, como por ejemplo en Gálatas, que les dice a ellos, Gálatas insensatos, porque de alguna forma ellos estaban siendo muy como legalistas en algunos aspectos de la ley, como judaizantes, bueno, y hay varios libros que hablan sobre falsos profetas, falsos maestros, y así, ¿verdad? Pero, en fin, eso es uno de los contenidos. También los deberes cristianos.
muy importante también en varios libros. El propósito es la explicación del mensaje de salvación. Entonces ya vimos, los evangelios es la revelación del mensaje, los hechos de los apóstoles es la difusión de ese mensaje y las cartas paulinas son como la explicación de ese mensaje de salvación. La palabra clave que podemos encontrar en estas cartas es la justificación por la fe. Y ese es un tema muy importante, la fe sola. De hecho, la Reforma Protestante se dio por esa situación, ¿verdad? Más que todo, bueno, al principio pues era por el tema de las indulgencias, pero al fin y al cabo lo que estaba en juego era esto, la justificación por la fe, si era fe más obras o era solo por fe. Y más a fondo de todo esto, o sea, el trasfondo, lo que está en el núcleo de toda esta reforma protestante estaba la palabra de Dios prácticamente. O sea, ¿a qué le voy a dar más autoridad yo? ¿Si a la palabra de Dios o a la tradición? Entonces, nosotros pues sabemos que la palabra de Dios es la Biblia y pues ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Y si hay tradiciones, pues qué bueno, o sea, nosotros inclusive celebramos la Navidad, ¿verdad? Pero si la Biblia me dice que hay algo que no cuadra, que no tengo que hacer, entonces yo le tengo que dar la prioridad a la Biblia. Es la máxima autoridad, nuestra suprema norma de fe y conducta. Entonces, algo que esté fuera de lo que dice la Biblia, pues tiene que ser totalmente desechado. Entonces eso es lo que estuvo en juego básicamente en la Reforma Protestante. Otra palabra clave es la salvación por gracia. Otro de los temas de la Reforma, ¿verdad? Solo por gracia es la salvación, ¿verdad? Por la fe, solo por Cristo, sola Escritura, que es la base, ¿verdad? Y Dios tiene toda la gloria sobre toda la salvación del ser humano, ¿verdad? Luego tenemos, quiero ver, sí, estamos bien. Luego tenemos el tema central propiamente de todas las cartas paulinas. Habla sobre principios y fundamentos de la doctrina cristiana basada en la justificación por la fe y en la salvación por la gracia, que es lo que hemos mencionado. Instrucciones y orientaciones generales acerca de la conducta del creyente en relación con la vida cristiana y el fortalecimiento de la iglesia. Entonces, sí, el apóstol Pablo pues escribió bastante y nos enseña mucho también. También están cartas generales, son 8, que estas fueron escritas por diferentes autores. Normalmente el nombre del libro es el nombre prácticamente del autor, aunque Hebreos no se tiene como claridad o seguridad de quién fue el autor. Por eso se dice que es desconocido. En el caso y de hecho fue escrito, bueno, o sea, ese fue de alguna medida un poco cuestionado por algunos expertos, ¿verdad? Por ejemplo, Martín Lutero al principio él no veía mucho, o sea, llegó a dudar sobre la canonicidad de Hebreos, pero realmente sí concuerda, o sea, tiene totalmente relación con lo que se enseña de que la salvación es por gracia. Lo que pasa es que las obras, o sea, bueno, o sea, hablando de la fe y las obras, ¿verdad? O sea, nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Pero al yo tener fe, pues la evidencia de esa fe son mis obras. Ahora, no significa que vamos a ser perfectos y que vamos a hacer toda buena obra con excelencia, sino que estamos en un proceso de santificación y por ende, pues estamos creciendo de gloria en gloria hasta convertirnos a ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo, que de este lado de la eternidad, pues con este cuerpo no lo vamos a lograr, pero cuando ya estemos en el reino del Señor, ahí sí ya no vamos a tener relación con el pecado y pues vamos a verlo tal como Él es y seremos semejantes a Él. Entonces, bueno, eso es con respecto a Hebreos. Quiero ver, está Santiago, que bueno, el nombre Santiago, ahí hay un poco de cosas curiosas con ese nombre, ¿verdad? Porque primero Santiago, así como Judas,
son medio hermanos del Señor Jesucristo, porque son, ¿cómo se llama? Son hijos de María, según el relato de los evangelios, en donde se hace referencia a ellos. Y ellos al principio no creían en él como el Mesías, como el Cristo. De hecho, hay un pasaje en las escrituras en donde se hace mención de que ellos pensaban que estaba loco y hasta se burlaron de él en una ocasión, de que él se tenía que dar a conocer, ¿verdad? Pero no lo decían porque realmente creían en él, sino que por lo contrario. Pero bueno, algo pasó en sus vidas. Hay un texto bíblico en donde nos da un poco de luz en eso, de que se les apareció a los 12, se les apareció como a 300 personas, se le apareció a Santiago. Entonces el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se le apareció a su hermano Santiago. Entonces eso quizás le hizo cambiar totalmente el chip e hizo que fuera un pilar de la iglesia primitiva, porque Santiago junto a Juan y junto a Pedro eran prácticamente 3 pilares de esa iglesia primitiva. Pero bueno, lo que quería mencionarles de Santiago es de que el nombre es Jacob, pero ahí hay un tema de traducción de nombres del griego al latín, que ese Jacob se oye como en latín como Santiago, algo así. La cosa que ya uniéndolo, se oía como Santiago y así le quedó. De hecho, en la Biblia más famosa de habla inglesa, Santiago se llama James, así se llama el libro, y realmente James no es Santiago, pero bueno, son temas de nombre. Pero sí, el Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo en la sangre, fue quien escribió esta carta. Luego tenemos primera y segunda de Pedro, que obviamente el autor es el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol Juan los escribió. Para la canonicidad del Nuevo Testamento hubo controversia también con tercera de Juan por el tipo de escritura, pero bueno, pero realmente, o sea, es inspirado, no hay nada que nos indique que no sea así. Y Judas, pues él también medio hermano del Señor Jesús, escribió esta carta. Bien, luego, perdón, aquí la información, la fecha de escrito o de escritura de estos libros, estas cartas, fue del 60 después de Cristo al 90 después de Cristo. El contenido habla sobre el nuevo pacto, la fe y las obras, más que todo en Santiago vemos esa relación. Bueno, la apostasía y los falsos maestros, de esto se habla bastante en algunos libros, por ejemplo en Judas y bueno, en otros, para la defensa de la fe. Y bueno, el propósito de estas cartas es la aplicación del mensaje de salvación. Entonces ya vimos la revelación del mensaje en los evangelios, la difusión de ese mensaje en los hechos de los apóstoles, la explicación de ese mensaje en las cartas paulinas, y en estas cartas generales vemos la aplicación del mensaje, ya viéndolo como tal en nuestro diario vivir o en las iglesias. Como palabras claves está la sabiduría divina. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, es como el Proverbios prácticamente del Nuevo Testamento, porque habla mucho de mucha palabra de sabiduría. También habla sobre el nuevo mandamiento que tiene que ver con el amor. Y el apóstol Juan fue que habló bastante de eso, no solamente en estos 3 libros, sino en el Evangelio según Juan. Y como palabra clave también la fe que vence al mundo. Finalmente llegamos al libro profético por excelencia, el Apocalipsis, también llamado la Revelación. Esto fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, que él estaba prácticamente encarcelado. Dicen que anteriormente a eso, a él lo querían matar y lo pusieron como en una olla con aceite hirviendo, algo así, y milagrosamente salió ileso, no le pasó nada. Entonces por eso es que no lo pudieron matar, sino que lo encerraron, algo así, pero eso no está en la Biblia, ¿verdad? Es más que todo algo
que se dice en la tradición. ¿Qué es lo que habla Apocalipsis? Habla del mensaje a las 7 iglesias, el gran conflicto, el milenio, la nueva Jerusalén, y en fin, habla sobre los últimos tiempos, que básicamente eso significa Apocalipsis. El autor ya lo mencioné, la fecha es el año 95 después de Cristo. El contenido habla sobre visiones y profecías. El libro es muy simbólico, no se puede interpretar de forma literal o hiperliteralizarlo porque es sumamente difícil. O sea, de repente habla de un león de Judá, luego habla de un cordero y está hablando del mismo Señor Jesucristo, un cordero como inmolado, dice. Entonces son versículos los que se dividen esa parte con la otra. Entonces no podemos nosotros leerlo literalmente, ¿verdad? Sino que tenemos que darle un significado bíblico. Y pues el Señor Jesús vino del linaje de Judá, o sea, vino de la tribu de Judá y descendiente directo de David, el rey David, que también es de Judá, ¿verdad? Entonces la tribu de Judá. Y como cordero inmolado, pues obviamente por el sacrificio, es que Él dio su vida en rescate por nosotros, así como en el Antiguo Testamento, pues había que hacer esos sacrificios de animalitos sin manchas para de alguna forma buscar el perdón de Dios, satisfacer la justicia de Dios, ser propicio. Pues todo eso apuntaba al sacrificio definitivo que fue hecho por el Señor Jesucristo para el perdón de pecados a todo aquel que en él cree. Entonces, bueno, el propósito del libro de Apocalipsis es la consumación del mensaje de salvación. Ya es lo último que tenemos en la Biblia, y las palabras claves habla sobre la revelación, juicio y gloria eterna. Y esto es prácticamente el canon, esto es prácticamente la Biblia, el Nuevo Testamento, perdón, los 27 libros. Ahora, surgieron otros escritos posteriormente, pero curiosamente, si se fijan, tenemos el Evangelio que habla sobre el Señor Jesucristo, la vida y todo. Y tenemos el libro de profecías sobre los últimos tiempos. Eso es algo curioso, ¿verdad? Que, o sea, como que ahí está el cierre prácticamente de la Biblia. Y en el año 95, ya antes de llegar al primer siglo, al finalizar el primer siglo. Entonces eso nos da algunas pistas para saber que hasta ahí llegó el canon, la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero igual, más adelante vamos a ver más argumentos más sólidos que nos puede dar luz en estar seguros de que el Nuevo Testamento es la parte de la palabra de Dios, parte de los escritos sagrados que Dios nos ha dejado para que podamos conocerlo. Bien, aquí hay un video, no sé si se va a poder oír. Lo voy a poner y pues cualquier cosa, si no se oye me avisan. Pues lo voy a poner. Ahorita no se oye. ¿O no? No se oye. No. Sí lo vemos que camina, pero no, sin audio. Ah, híjole. Qué raro, porque aquí se mira que se oye, pero no estoy seguro. Bueno, se los voy a pasar quizás por WhatsApp y ahí lo pueden visualizar después. Es básicamente sobre la Biblia. Es como un resumen de todo lo que hemos visto, pero con unos detalles adicionales que pues no vamos a poder verlo por cuestión de tiempo. Pero sí es bien interesante este video. Ahí se lo voy a compartir ahí por WhatsApp. Bueno, continuando. De acuerdo, gracias, hermano. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Veamos primero el significado de testamento. ¿Por qué le pusieron Nuevo Testamento? ¿Por qué la Biblia está dividido entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, la palabra original, la que está en el Antiguo Testamento en hebreo, se llama berit, que significa alianza o pacto. Ya cuando
se vino, por así decirlo, el Nuevo Testamento, la traducción que se hizo de Berit, en griego se llama, el nombre es diateque, que significa pacto o testamento, y ahí nos vamos acercando ya a por qué le pusieron un Nuevo Testamento. Viene siendo un pacto, o normalmente en el Antiguo Testamento era un pacto, era un acuerdo de un superior sobre un inferior, en el cual habían promesas, ya sea de forma bidireccional, por así decirlo, o sea, habían compromisos tanto de un lado como del otro, o de las diferentes partes, porque al final es un acuerdo entre dos o más personas, o podía ser un acuerdo unidireccional, o sea, que alguien se comprometía y ponía promesas de que se va a hacer tal cosa, y la otra persona tal vez no tenía que hacer nada, o sea, que era incondicional, un pacto incondicional. Entonces, esas promesas son como acuerdos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el clásico de cuando hay un casamiento, ¿verdad? Una boda, ahí pues se habla de los votos o el pacto, se hace un pacto, prácticamente el matrimonio es un pacto, en donde se dicen esos votos, bueno, hay acuerdos, ¿verdad? Obviamente de fidelidad y de una serie de cosas, ¿verdad? De estar ahí en la salud, en la riqueza y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver eso de lo que es un pacto. Es un acuerdo, solo que en el Antiguo Testamento normalmente era de un superior a un inferior. Por eso es que hoy en día, cuando en algunas denominaciones de iglesias se dice pacte con Dios, eso no es muy bíblico que se diga, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer un pacto con Dios? Si es Él el que hace el pacto con nosotros. Ahora nosotros, si podemos pedirle, podemos hacer votos, está bien, pero esos votos no significa de que si yo lo cumplo, se va a hacer conforme a lo que yo diga, sino que al final siempre la soberanía y la voluntad de Dios se cumple. Ahora, si Dios quiere, pues puede hacer lo que le pedimos, pues, pero igual, o sea, hacer un voto es comprometedor, ¿verdad? O sea, porque tenemos que cumplirlo independientemente si sucede lo que nosotros queremos o no, ¿verdad? Al final, pues, nuestro deseo es complacer a Dios. Pero bueno, de ahí tenemos la palabra testamentum, que es como la traducción que se hizo de diateque, de griego, hacia el latín, porque la Biblia, pues posteriormente del griego koiné, como el Imperio Romano, pues con todo lo que pasó, ¿verdad? En su historia, llegaron a tener al latín como el idioma propio del imperio, ¿verdad? O por lo menos de las altas jerarquías, y entonces se tradujo como testamentum. Y de ahí viene la palabra testamento, pues. Y bueno, testamento es más bien, tiene como alguna diferencia con respecto al pacto, aunque viene siendo lo mismo, pero hay una pequeña diferencia aquí. El testamento es la declaración voluntaria de una persona expresando su voluntad sobre algo. Eso es cuando es un pacto incondicional y unidireccional, por así decirlo. En este caso es la voluntad de Jesús. El Señor Jesús, al morir en la cruz, pues prácticamente hizo efectivo el testamento, que el testamento era prácticamente eso, ¿verdad? Que nosotros podamos ser coherederos con Él de todas las promesas, porque nosotros estamos ocultos en el Señor Jesucristo y además de que son perdonados nuestros pecados, somos redimidos. Esas buenas obras y esa justicia del Señor Jesucristo es puesta a nuestro favor, por cuanto ahora nosotros somos aceptos y sin manchas delante del Señor. Entonces, sí, es un pacto muy, muy superior a lo del antiguo pacto. Hablando un poco sobre el tema del pacto, tenemos que en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, hay un texto bíblico que vamos a leer que habla un poco sobre, como una introducción a eso de los pactos. Quiero ver de eso, ¿no? Quiero ver, era Hebreos.
Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, lo voy a leer yo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, aquí en este pasaje, primero vemos que efectivamente Dios ha querido comunicarse con el ser humano y ahí dice de diferentes maneras. Una de ellas pues es por medio de los pactos que hizo en cada momento de la historia de la humanidad. Por ejemplo, está el pacto adámico, el pacto que hizo con Adán, el pacto noético con Noé, no iba a eliminar a la humanidad nuevamente con agua, ¿verdad? Y nos dio el arco iris, que hoy en día tiene otro significado para el mundo, pero nosotros sabemos que es parte del pacto que Dios ha tenido con el ser humano. Luego está el pacto mosaico, luego el pacto davídico, y etcétera. Ahora estamos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, efectivamente, Dios ha hablado de diferentes formas. A los padres por los profetas. Habíamos visto en una clase anterior, pues, que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que la Biblia ha sido escrita por profetas en el Antiguo Testamento y de forma directa o indirectamente, o supervisado, se puede decir, con el aval de un apóstol, el Nuevo Testamento. Versículo 2 dice, en estos postreros días, y por cierto, si se fijan, esta carta a los hebreos se escribió, si no mal lo recuerdo, se escribió como en el 90 después de Cristo, ¿verdad? O algo así, 95, ¿no? Pero el punto es de que en ese momento, o antes creo que era, bueno, ya lo vamos a revisar quizás, pero el punto aquí es de que ya desde esos tiempos, desde ese momento, ya se consideraban que estaban en los postreros días. Y eso es un dato curioso porque muchos dicen, ya estamos en los últimos tiempos, como quien dice, ya viene el apocalipsis, ¿verdad? Pero realmente los postreros días, los últimos tiempos, han empezado después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Desde ese entonces hasta nuestros días, pues estamos en estos postreros días. Pero bueno, dice, nos ha hablado por medio del Señor Jesús, o sea, el Hijo. Entonces ahora estamos en ese nuevo pacto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí podemos ver entonces el pacto en Cristo Jesús, pues que es superior a todo, ¿verdad? Y bueno, hay varios textos bíblicos que hablan sobre este pacto. Desde el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33, podemos ver claramente esa promesa de ese nuevo pacto. Dice, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, englobando lo que se considera pues el pueblo de Dios. Curiosamente, pues en ese tiempo ya Israel ya estaba cautivo por los asirios. Y bueno, y posteriormente llegaron los babilonios y todo, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces vemos que ese pacto mosaico era un pacto bidireccional, por así decirlo, era condicional. El pueblo tenía que cumplir su parte del pacto, que era cumplir la ley. Pero obviamente, pues, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa no podemos realmente cumplir la ley, sino que la ley fue dada para prácticamente taparnos la boca y reconocer que no hay justo ni a uno, ¿verdad? Y que toda la gloria es del Señor Jesús, que Él sí cumplió toda la ley. Él no pecó nunca. Entonces, nos sirve para reconocer que realmente nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos, por nuestras obras. No somos quien para realmente sentirnos superior a alguien. Sí. O sea, al final siempre somos pecadores, ¿verdad? Si no fuera por la gracia del Señor Jesús, de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues
no podríamos nosotros ser salvos. Luego dice, quiero ver, bueno, ellos invalidaron el pacto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, perdón, quiero ver, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Aquí vemos una profecía cumplida en el Nuevo Testamento, cumplida por el Señor Jesucristo, que Él hizo posible que esto se diera, este nuevo pacto. Vemos entonces esa explicación de esa profecía en Hebreos capítulo 10, versículos del 14 al 18. Esta es la interpretación de esa profecía. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, el Señor Jesucristo, al ser ese cordero sin mancha que fue sacrificado, ese fue el sacrificio definitivo, una vez y para siempre, para hacernos a nosotros perfectos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no solamente vivió una vida perfecta sin pecado, sino que Él es eterno porque es Dios. Entonces ese sacrificio que Él hizo aplicaba para todas las edades, para todo el tiempo, porque Él es eterno. Entonces, y bueno, y Él satisfizo la justicia de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, es que somos hechos perfectos. Para siempre los santificados, dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí vamos a la profecía de Jeremías, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es prácticamente lo mismo de Jeremías. Luego dice aquí, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí podemos ver esa remisión, ese perdón de pecados que tenemos por medio de ese sacrificio del Señor Jesucristo, quien cumplió y hizo posible ese nuevo pacto. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, alejar totalmente el pecado, nuestras transgresiones de Dios, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor Jesús hizo el sacrificio una vez y para siempre esa ofrenda para podernos hacer aceptos delante de Dios, poder ser sin mancha delante de Dios por esa remisión de pecados. Entonces ese nuevo pacto obviamente pues es superior, ¿verdad? A todos los anteriores. Y al final siempre ha sido un pacto, ¿cómo es que se llama? Pacto de redención. O sea, desde la historia siempre ha sido un pacto de redención que hemos tenido por parte de Dios, porque al final, pues, también en el Antiguo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe. Un ejemplo de eso es Abraham, que Abraham creó a Dios y esa fe fue puesta por justicia, ¿verdad? O sea, él fue justificado por la fe también. Nuestro Señor también lo confirma en Mateo capítulo 26, versículo 28. Aquí lo dice él claramente sobre el cumplimiento de ese pacto. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando prácticamente de los dos puntos principales del texto de Hebreos, que el Señor Jesucristo en su sangre, o sea, la sangre es como, en el Antiguo Testamento da como cierto sinónimo de vida, porque la vida está en la sangre de las criaturas. Entonces, prácticamente Él dio su vida. Ese es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que por muchos es derramado para remisión de los pecados, para poder ser nosotros liberados de ese yugo del pecado. Ahí vemos entonces el cumplimiento de ese nuevo pacto. Y esto es en el contexto de la cena del Señor, ¿verdad? También en Lucas capítulo 22, versículo 20, habla de lo mismo, de igual manera, después que hubo cenado, la Santa Cena, ¿verdad? O la cena del Señor, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí ya les estaba diciendo claramente que él iba a morir, iba a derramar su sangre, y estaba dándoles a entender que esa era
eh, era algo importante eso de la cena del Señor, ¿verdad? Que era para hacer un memorial de ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, por medio de la fe en Él, que Él satisfizo la justicia de Dios y Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesús confirma que en Él, en ese sacrificio, pues es el nuevo pacto. Los apóstoles también lo confirmaron con varios escritos. Son las 7:48. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 25, está la institución de la Santa Cena, prácticamente de lo que leen los pastores cuando están en ese momento de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa es la institución de la Cena del Señor y está el nuevo pacto, como se dice aquí, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno, un dato curioso, pues, creo que ya lo saben, pero igual es importante mencionarlo, que ellos lo que estaban celebrando en ese momento era la Pascua. Es el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del calendario judío, y ellos respetaron y celebraron esa fiesta, pero esa fiesta tenía un significado profético, que en este caso era el sacrificio del Señor Jesús como el Cordero sin mancha. El origen de esta fiesta de la Pascua era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en donde ellos sacrificaron un corderito y pusieron la sangre en el dintel de las puertas de sus casas, y esa última plaga, pues lo que iba a hacer era matar prácticamente a los primogénitos de todos los egipcios, y ellos pues no sufrieron ningún daño por ese ritual, ¿verdad? De matar al corderito, manchar con la sangre en el dintel de las puertas, que por cierto, ese dintel normalmente era de madera, tiene algún tipo de significado con respecto a que el Señor Jesucristo murió en una cruz de madera. Y bueno, y hay un montón de cosas que podemos sacar de ahí, ¿verdad? Pero el punto es de que esa fiesta de la Pascua, si se fijan, ellos cenaron, pero solo se habla del pan y de la copa. No se habla ni del cordero, ni de todos los rituales que hacían, porque en ese tiempo los judíos pues también comían como hierbas o plantitas agrias o algo así, no me acuerdo. Pero no se habla de nada de eso, solo se habla del pan y de la copa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Cordero. Y eso es lo que el Nuevo Testamento quiere como hacer énfasis. Y por eso es que nosotros celebramos la Cena del Señor, no celebramos la Pascua como tal, ¿verdad? Que la Pascua se celebra una vez cada año. Pero bueno, continuando, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, del que hablaba Jeremías, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bien, ahí solo hacer una aclaración, porque muchas veces hay personas que utilizan este versículo para decir, que no hay que estudiar tanto la Biblia, no hay que estudiar teología, porque al final pues la letra mata y el espíritu vivifica, ¿verdad? Entonces seamos más espirituales, más emocionales, etcétera. Pero no es lo que está dando a entender aquí, sino que lo que está dando a entender aquí, si vemos el contexto de este capítulo, realmente lo que está haciendo referencia es el antiguo pacto. Esa letra tiene que ver con el antiguo pacto. Entonces nosotros ya no estamos en ese antiguo pacto. Y el apóstol Pablo es ministro competente de ese nuevo pacto. Fue delegado por el Señor Jesucristo para que pudiera ser apóstol. Y así como vimos en los libros del Nuevo Testamento, en la clasificación, en las cartas paulinas, él explica ese mensaje de salvación. Entonces habla mucho sobre este nuevo pacto.
Entonces, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahora nosotros tenemos o somos templo y morada del Espíritu Santo, y pues eso nos da luz a nosotros a poder entender el evangelio y vivir en consecuencia, ¿verdad? Siendo santos, posicionalmente hablando, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos nacidos de nuevo, pero también estamos en un proceso de santificación, en donde estamos en remodelación, por así decirlo, todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, ahí habla del nuevo pacto. En Hebreos también, ya lo leímos, creo que ya lo leímos, o si no hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Al pasaje de Jeremías, que aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, haciendo referencia a ese nuevo pacto. En Hebreos más adelante dice en el capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, esa intervención de la muerte pues fue la del Señor Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, para el perdón de nuestros pecados, que estaba bajo el primer pacto, o sea, ese pacto de obras. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, dice, ¿verdad? O sea, los que hemos llegado a los pies de Cristo por ese llamado del Señor. Bueno, y hay varios pasajes. Quiero ver, ya se está acercando la hora. En Hebreos capítulo 12, versículos del 21 al 24, hace un símil entre lo que se conoce como la entrega de la ley en el monte de Sinaí. En ese momento, pues el monte estaba con un montón de relámpagos, había oscuridad, luces y mucho estruendo. Entonces, de alguna manera, había como temor. Y dice aquí en este pasaje, haciendo referencia a eso, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado, nosotros pues nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, haciendo un símil entre el antiguo y el nuevo pacto, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquí es algo curioso, aquí prácticamente está hablando de nosotros, porque nosotros no es que ya estemos allá, ¿verdad? En los cielos, sino que estamos inscritos en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces aquí cabemos nosotros, ¿verdad? Luego dice, a Dios el juez de todos, efectivamente, a los espíritus de los justos hechos perfectos, los que ya están con el Señor, los que ya están en el cielo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, nuevamente, ese nuevo pacto en Cristo Jesús, como su mediador. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ese sacrificio del Señor Jesucristo. Quiero ver. Bueno, el Nuevo Testamento explica entonces el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Y por eso es que se llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vimos que en griego, pues, testamento y pacto vendría a ser casi lo mismo. Pero bueno, a mí me hubiera gustado más que le hubieran dejado nuevo pacto y antiguo pacto, pero bueno, ahí al final está bien, ¿verdad? El Nuevo Testamento viene siendo lo mismo. Quiero ver qué son. Faltan 2 minutos. Sí, esto lo vamos a ver después. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos y hermanas, que tengan referente a lo que hemos visto.